Filadelfia es famosa por sus boxeadores, pero sobre todo por sus gimnasios. Se dice que los entrenamientos con sparrings en esta ciudad son más duros que los propios combates. Si un buen púgil de Filadelfia pierde una pelea, se deberá a que se ha vaciado en los entrenamientos. La tradición boxística de Filadelfia arranca de antes de la Primera Guerra Mundial, cuando Jack O'Brien se proclamó campeón del mundo de los semipesados. Desde entonces, Filadelfia ha dado más de 20 campeones, entre ellos Jersey Joe Walcott, Ike Williams, Tommy Loughran, Joe Giardello y Matthew Saad Muhammad. Pero por encima de todos, destaca Joe Frazier, campeón mundial de los pesos pesados entre 1968 y 1972. Joe Frazier nació en Beaumont, Carolina del Sur, el 12 de enero de 1944 y era el menor de 13 hermanos y el séptimo varón. Su familia, extremadamente pobre, vivía en un barrio de chabolas y se sustentaba empleándose en los campos vecinos. Para entender la dureza de aquel entorno, basta con decir que 4 de sus hermanos murieron antes de que él naciera. A los 6 años de edad, Joe empezó a trabajar en una plantación 12 horas al día, ayudando a su padre. Este había perdido el brazo izquierdo en un accidente de coche antes de que su hijo viniera al mundo, por lo que el pequeño se convirtió en su mano izquierda. Según sus propias palabras, si él cogía el martillo, yo sostenía el clavo. Con el tiempo, la mano izquierda de Joe se iba a convertir en un martillo en el sentido estricto de la palabra, especialmente cuando clavó en el suelo a Muhammad Ali en uno de los combates del siglo. Joe soñaba con llegar a ser boxeador. Para empezar a practicar, colgó de un árbol un saco de entrenamiento que él mismo había fabricado. Su ídolo era Joe Louis. En cuanto se dio cuenta de que tendría más posibilidades de conseguir una vida mejor en el norte, recogió sus cosas y tomó el primer tren. Tenía 16 años y se acababa de casar con el amor de su infancia, Florence. Desde una breve estancia en Nueva York, siguió a algunos de sus hermanos mayores a Filadelfia, donde se asentó. Entró a trabajar en un matadero, lo que, además, le permitió desarrollar sus músculos. Frazier se puso tan corpulento que, según las malas lenguas, si decidió acudir al gimnasio de la Liga Atlética de la Policía fue para controlar su peso, pero él insistía en que lo único que le motivó a ir a aquel gimnasio fueron sus ganas de llegar a ser campeón del mundo. Allí hizo gran amistad con el sargento Duke Dugent, jefe de entrenadores y director habitual de las instalaciones. Un día, el policía le llevó ante el responsable local del boxeo profesional, el veterano Yank Durham, quien quedó impresionado por la fuerza con que Joe estaba golpeando el saco de entrenamiento. «A ver cómo sacas humo al saco, Joe», le dijo. Frazier pasó entonces a ser Smoking Joe y se puso bajo la disciplina de Durham. Antes de esto llegó su etapa como boxeador aficionado. Bajo la atenta mirada de Dugent y Durham, Frazier aprendió a lanzar combinaciones de golpes y a luchar con la rapidez suficiente como para impedir que los contrarios pudieran pegarle. A los 19 años se adjudicó el trofeo Guantes de Oro de la División del Atlántico Medio, título que volvería a ganar al año siguiente y con el que llegaría, tras incluir una única derrota en su palmarés, ante Buster Mathis, a las pruebas de selección del equipo estadounidense de boxeo para los Juegos Olímpicos de 1964. Mathis le derrotó por un margen muy estrecho en las puntuaciones y Frazier quedó como reserva del equipo, pero la suerte le sonrió poco después. En un combate de exhibición entre ellos, Mathis se rompió un dedo al golpearle en la cara. Según Joe, Mathis podría haber acudido a la cinta olímpica en Tokio si hubiera mostrado más decisión, pero al presentar su renuncia, le cedió el honor de conquistar la medalla de oro en la categoría de los pesos pesados. En la final del torneo olímpico, Frazier derrotó,
por un apretado 3-2 al alemán Hans Haber. Joe regresó a Filadelfia sin posibilidades de trabajar y, como él mismo comentó, con la mano y los bolsillos rotos. La publicación de su historia en las páginas del Daily News le dio algo de dinero. Sin embargo, Frazier aún no había sido capaz de encontrar apoyo financiero para su primera pelea como profesional, el 16 de agosto de 1965 en el Convention Hall de Filadelfia. Solo recibió $500 por noquear a Buddy Goss en el primer asalto. Un mes más tarde, Mike Bruce puso en aprietos al campeón olímpico en su segundo combate, pero Joe supo reaccionar y lo tumbó en el tercer asalto. Las desventajas de Joe como peso pesado en su época eran evidentes. Su estatura, de solo 1,80 m, y su envergadura de 185 centímetros eran los principales motivos. Claro que, después de todo, el gran Rocky Marciano había estado peor dotado y su técnica no era demasiado envidiable. La resistencia y habilidad que Joe exhibía para acercarse hasta su rival entre una lluvia de golpes, una táctica similar a la utilizada por Rocky, le valieron la inevitable comparación, y la prensa le llegó a apodar como el Marciano Negro. Un grupo de financieros de Filadelfia creó una corporación llamada Cloverleaf Inc. con objeto de cuidar los asuntos de Frazier. Le pagaban $100 a la semana y un 25% de las bolsas de los combates en efectivo, mientras otro 25% era invertido en su nombre. Durham, por su parte, se quedaba con el 15% de las bolsas y como responsable absoluto de la carrera del boxeador. El 35% restante iba a parar a las arcas del Cloverleaf Inc. para cubrir todos los gastos. Frazier ganó 11 combates en un solo año, todos ellos antes del límite, frente a adversarios cada vez más importantes. La hora de la verdad llegó en septiembre de 1966, cuando se enfrentó en Nueva York con el argentino Oscar Bonavena. Al principio del segundo asalto, Bonavena, pese a tener un corte en la ceja, logró tumbar a Frazier con un golpe de derecha, lanzado a la desesperada. El resto del asalto se convirtió en un suplicio para el estadounidense, que, muy presionado, fue derribado por segunda vez. Bonavena lo intentó todo para conseguir un tercer golpe demoledor, pero Joe aguantó y acabó ganando a los puntos. La fortaleza de Frazier se mostró con toda su intensidad cuando, 10 meses más tarde, se enfrentó al duro George Chuvalo, boxeador que había resistido 15 asaltos a Muhammad Ali con el título mundial en juego. Fue en este momento cuando la suerte volvió a sonreír a Joe Frazier. Muhammad Ali, que pasaba por el mejor momento de su carrera profesional y era el indiscutible número 1 mundial de los pesos pesados, fue desposeído del título tras negarse a luchar en Vietnam. La WBA dispuso entonces que 8 boxeadores se disputaran el derecho a heredar la corona mediante un sistema de eliminatorias. Frazier iba a ser uno de ellos. Sin embargo, Durham, con la conformidad de su pupilo, decidió que no había necesidad de participar en aquel torneo por ser Joe el único aspirante legitimado para luchar por el campeonato. Los combates tuvieron lugar entre agosto de 1967 y abril de 1968. Entre los participantes se encontraba una de las víctimas de Frazier, Oscar Bonavena, así como 3 de los púgiles a los que Ali había batido anteriormente, Jimmy Ellis, Ernie Terrell y Karl Milderberger. El argentino llegó a semifinales, pero fue derrotado por Ellis, que a la postre se convirtió en el nuevo campeón de la WBA tras vencer en la final a Jerry Quarry. El WBC no podía aceptar que la corona de Ali fuese heredada por el ganador de aquella competición, por lo que 7 días antes de la final convocó un combate en el Madison Square Garden para resolver quién sería el nuevo campeón. El duelo enfrentó a Joe Frazier y a su antiguo rival aficionado, Buster Mathis.
Mathis medía 1,90 m y pesaba 110,5 kilos, 17 más que Joe. Pero el ex campeón olímpico tenía mejor pegada. Un gancho de izquierda de Frazier sobre la cara de su rival obligó al árbitro a detener el combate en el 11º asalto. Smoking Joe se había convertido en campeón de medio mundo de los pesos pesados, pues solo fue reconocido en Nueva York, Illinois, Maine, Pensilvania, Texas y Massachusetts. Frazier y Ellis defendieron sus títulos durante 2 años, Joe en 4 ocasiones, entre ellas una victoria a los puntos ante Bonavena y otra antes del límite ante Jerry Quarry. La reunificación de la corona mundial tuvo lugar cuando ambos campeones midieron sus fuerzas el 16 de febrero de 1970. Tras un inicio relajado, Joe aceleró el ritmo del combate en el 4º asalto y mandó a la lona a su contrincante en 2 ocasiones. Ellis, totalmente groggy, volvió a su esquina y Angelo Dundee decidió tirar la toalla. Joe era el campeón incontestable, excepto para los seguidores de Ali. Este no había luchado en 3 años y se planteaba la retirada. Joe llegó a afirmar que «voy a dedicarme al rock hasta que ese Ali, Clay o como se llame, pueda luchar conmigo». Frazier solo peleó otra vez durante 1970 contra el campeón de los semipesados Bob Foster, a quien despachó en el 2º asalto con 2 ganchos de izquierda. 3 semanas antes, Mohamed Ali había regresado al ring después de 3 años de ausencia para derrotar a Jerry Quarry. Los amantes del boxeo empezaron a unir los nombres de Frazier y Ali para lo que debía ser un nuevo combate del siglo. El combate entre los 2 campeones imbatidos de la categoría tuvo como escenario el Madison Square Garden el 8 de marzo de 1971, fecha en la que Frazier se ganó con todo merecimiento un lugar en el Olimpo de los pesos pesados. El duelo había levantado la máxima expectación y fue finalmente resuelto a favor de Joe por decisión unánime de los jueces. Ambos boxeadores tuvieron que acudir al hospital tras el combate. Pese a resultar vencedor, Frazier había sufrido tal castigo que se vio obligado a dejar la práctica del boxeo durante 10 meses. No volvió a subir a un ring hasta 1972, año en que disputó 2 peleas. En ambas ocasiones, Frazier defendió el título por iniciativa propia y obligó a los árbitros a parar el combate en el 4º asalto. Su primera víctima fue Terry Daniels, hijo de un multimillonario de las finanzas que vivió sus 15 minutos de fama en Nueva Orleans, donde no se disputaba el campeonato por el título desde que se enfrentaron Corbett y Sullivan en 1892. El segundo aspirante fue el valiente Ron Stander, un boxeador situado en el puesto número 30 de la clasificación mundial, al que se le tuvieron que aplicar 32 puntos de sutura en la cara, tras un combate digno de cualquier película de Rocky. La siguiente actuación de Joe fue un final más sorprendente. El adversario era George Foreman, quien no había perdido aún ningún combate. Había vencido en los 37 disputados, 34 de ellos por KO, y superaba físicamente a Joe. Pero Smoking Joe era el campeón y ya había dado cuenta de gigantes como Mathis y Ali. Las apuestas reflejaban un 3-1 a favor de Joe. Frazier planteó la batalla con su táctica preferida, aquella que tan buenos resultados le había proporcionado: avanzar golpeando e intentar zafarse de la contra del rival para anular de esta manera su mayor envergadura. Pero Foreman fue esta vez un enemigo demasiado grande y poderoso. Manteniendo la distancia con la izquierda, Foreman consiguió descargar contra Joe un tremendo derechazo que le dejó literalmente sentado. Frazier se puso en pie y volvió a la carga. Avanzó como un poseso para obtener como recompensa otro golpe demoledor que le derribó sobre la lona al final del primer asalto. Frazier volvió a caer en 3 ocasiones durante el segundo asalto
lo que obligó al árbitro a detener la pelea. A Foreman le bastaron 275 segundos para derribar en 6 ocasiones a Frazier y reclamar la corona mundial. Joe había disputado tan solo 10 asaltos en 3 combates desde su victoria frente a Ali, por lo que tras la humillación sufrida ante Foreman, muchos se llegaron a plantear la posibilidad de que el volcán que Joe guardaba en su interior se hubiera extinguido y que no volvería a echar humo jamás. En julio de 1973, 5 meses y medio después de haber perdido el título, Frazier viajó a Londres para encontrarse sobre el cuadrilátero con el campeón europeo Joe Buckner. El húngaro, 15 centímetros más alto, era un desconocido al que faltaba el instinto asesino de los campeones. El inicio del combate fue tranquilo, hasta que Buckner decidió poner a prueba los argumentos de Joe y, recuperándose de un derribo en el 10º asalto, lo puso contra las cuerdas. La decisión del árbitro de dar como vencedor de la pelea a Frazier por un margen de 3 asaltos fue muy poco discutida. La revista The Ring afirmó que Joe tenía todavía mucho que decir en el mundo de los pesos pesados. La pérdida del título mundial repercutió también en la economía de Frazier, que se vio privado de optar a una suculenta bolsa por la esperada revancha frente a Muhammad Ali, que seguía recuperando el terreno perdido tras su derrota ante Joe. Cuando volvió a perder, esta vez ante Ken Norton, Ali se vengó rápidamente. Con el título de campeón americano de los pesos pesados en el bolsillo, Ali se prestó a encontrarse de nuevo con Frazier. El combate se celebró en enero de 1974. Inevitablemente, el duelo iba a ser muy diferente respecto al primero. Ali combatió con mucha más precaución y sus golpes largos bastaron para que los jueces le otorgaran la victoria por decisión unánime, por 1, 3 y 4 asaltos respectivamente. Joe volvió a saborear el triunfo a costa de antiguos rivales como Jerry Quarry y Jimmy Ellis, a los que derrotó por KO. Por su parte, Ali dio la gran sorpresa y consiguió recuperar el título mundial unificado de los pesos pesados tras dejar fuera de combate a George Foreman. El nuevo campeón hizo 3 defensas de su corona en 1975 y el 1 de octubre se volvió a ver las caras con Frazier en la Batalla de Manila. La victoria fue de Ali. No desmerece para nada la fenomenal actuación que tuvo Frazier, una de las mejores de toda su carrera. Era la mejor contribución que ambas estrellas podían hacer al boxeo. Joe solo volvió a subir al ring en 2 ocasiones. En 1976 intentó vengarse de George Foreman, pero el resultado se repitió, una derrota por KO, aunque en el 5º asalto. Smoking Joe decidió retirarse. Siempre había sido un apasionado de la música. En el periodo más laureado de su carrera, llegó a formar una banda, la Joe Frazier and the Knockouts. Aunque su carrera como músico nunca llegó a funcionar, le sirvió de relax y como fuente de bienestar al final de sus días como boxeador. Sin embargo, a finales de 1981, 5 años después de su segunda confrontación con Foreman, Joe volvió a enfundarse los guantes y consiguió un discreto pero digno empate a los puntos en Chicago ante Jumbio Cummins. A sus 37 años, Joe había perdido ya la mayor parte de su fortaleza. El ex campeón se dio cuenta de ello y no volvió a pisar el cuadrilátero. En 1976, tras el primer adiós de Joe al mundo del boxeo, Cloverleaf Inc. se disolvió. Joe decidió entonces comprar los bienes inmuebles de la empresa, entre los que había un gimnasio en la calle North Broad Street de Filadelfia, así como los contratos de diversos boxeadores. Empezó a pasar mucho tiempo en las instalaciones que acababa de adquirir y en el despacho que había encima de ellas.
En la década de los 80, Joe entrenó a una nueva generación de Fraziers, incluidos sus hijos, Marvis, que peleó contra Holmes y Tyson, perdiendo ambos combates en el primer asalto, y Héctor, que luchó con el nombre de Joe Frazier Jr. También transmitió sus conocimientos a dos sobrinos, el peso pesado Rodney y el peso medio Mark. Joe se sentía orgulloso de las veladas que organizaba en el club Blue Horizon, donde acudían algunos de sus viejos amigos y campeones, a los que presentaba antes de los grandes combates. Su corazón siempre estará unido al pugilismo y a Filadelfia, ciudad en la que se despidió de este mundo el 7 de noviembre de 2011 y a la que él denominaba la capital mundial del boxeo.